Redes sociales y la postura de las grandes empresas comunicacionales. Entre denuncias de censura y con el propósito de democratizar la palabra en las redes sociales, el mundo se siente cuestionado sobre la libertad de expresión y teme que esa libertad sea regulada por los estados, es decir, la de regular los contenidos en la red. ¿Por qué esta introducción? Simplemente porque hay una propuesta de los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quienes apoyan la idea de un mayor control sobre la gestión de Internet, presentada en la conferencia de Dubái en diciembre de 2012. Sin presencia deontológica, la multiplicidad de discursos que circulan hoy en la red encuentran al periodismo como clarificador del funcionamiento de los sistemas de control de Internet. Un ejemplo de lo dicho es el intento fallido allá por los años 80, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entiéndase UNESCO, propuso a través del informe McBride el concepto de responsabilidad social como parámetro en el tratamiento y la difusión de noticias, limitando la apabullante invasión de producción de contenidos. De hecho, fracasó, ya que estaba cercada por la lógica de los millones de usuarios que pululan en el ciberespacio, quienes consideran que no tienen que seguir otra regla que no sea su propio criterio personal a la hora de publicar contenidos, sean los que fueren. Aunque hoy se dice que las redes como Facebook controlan a los usuarios y, ante una invasión ofensiva de la privacidad, a los agresores se los sigue y se los bloquea según expresan. También se dice desde los poderosos de las telecomunicaciones que hay un sistema automático o automatismo que baja inmediatamente al que agrede o perturbe la intimidad del otro. ¡Qué contradicción! Si hasta hace apenas 2 meses los Estados Unidos se negaba a firmar la propuesta de los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y justamente ahora Google, Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, confirman tal decisión. Entonces seguimos aún en la anarquía del decir. Ante esto, me permito dudar de tal control, ya que los acosos, las mentiras, las falsas identidades, los Photoshop son el pan de cada día. Y la distancia que existe, si es que existe, entre un excesivo sadismo y un contenido tan solo provocador, es algo que aún no se logra clarificar. Por lo dicho, y para nada intentando la exclusión o el control sistemático e indiscriminado de las redes sociales, es necesario pensar su utilización responsable, su criteriosa decisión de cómo elegir las miles de propuestas de adhesión a determinados blogs, juegos u otras alternativas. Un ejemplo cabal: sus agentes, intentando navegar en la web para hallar documentación sobre la mafia de los laboratorios, se dio con que el monitor se puso en blanco en reiteradas oportunidades. Y es así porque este es el verdadero poder, el de dejar a los gobiernos y sus agentes con las pantallas en blanco. He aquí el poder, el verdadero poder. Para finalizar, solo un aporte hacia la protección de tantos niños y jóvenes que navegan horas y horas en las redes es el concepto de responsabilidad social, como parámetro en el tratamiento y la difusión de información, limitando la apabullante e invasiva producción de contenidos. Imagino que muchos usuarios adeptos a las mismas se sentirán inhibidos en una intimidad ficticia. Pero lo tremendamente dura
es justamente la realidad, ya que si se controlaran realmente las redes sociales, es probable que haya menos delitos, menos abusos, menos pedofilia, menos agresión, en definitiva, menos muertes. Es que padres y adultos debemos darnos ese tiempo para discernir ciertos conocimientos en la red y ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes a legitimar la palabra virtual en una lógica, esa que los adultos también podamos comprender. Esto es simplemente un aporte al diálogo que mantuviéramos hoy entre nosotros con la licenciada en Psicología Lucrecia Kripovich, quien nos hablará sobre el ciberbullying. Continuamos entre nosotros. Muchísimas gracias.